Desarrollo y subdesarrollo económico. A los países subdesarrollados se les conoce también como países del tercer mundo. También se utiliza el nombre de países en vías de desarrollo, la cual hace suponer que están en camino de superar sus dificultades. Se entiende por países del norte a los países ricos. Casi todos están situados en el hemisferio norte, mientras los países pobres son los países del sur que ocupan la mayor parte del hemisferio sur. Pese a esta diversidad, los países del tercer mundo presentan rasgos bastante comunes, entre los que se destacan el rápido crecimiento de la población, la amplitud del analfabetismo, grandes deficiencias en alimentación, salud y sanidad, escaso desarrollo industrial, rentas bajas e importantes desigualdades sociales. El término subdesarrollo comenzó a emplearse en Estados Unidos para definir aquellos territorios que se encontraban en un estudio de desarrollo industrial más atrasado que el suyo. Las características del subdesarrollo económico son: desequilibrio entre la población y los recursos. Países con elevado crecimiento de la población que están en permanente situación de revolución demográfica. Desequilibrios en los sectores productivos. Consisten en que hay muchos agricultores, pero los rendimientos agrícolas son muy bajos. Recursos ociosos. Se trata de países en los que a veces hay yacimientos ignorados o recursos sin explotar como gas natural y petróleo. Subdesarrollo social. Desigualdades sociales. Hay grupos minoritarios formados por grandes propietarios y funcionarios de Estado y extranjero. Dualismo en el modelo de vida. Subdesarrollo político. Concentración del poder. Suelen tener gobiernos centrales con una ausencia importante de funcionarios locales. Dependencia económica. Se trata de países con una deuda externa creciente que practica un intercambio desventajoso para ellos. Principales tesis sobre el subdesarrollo. Tres son las principales teorías que intentan explicar el subdesarrollo. La primera lo ve como un estado de depresión económica, semejante a las grandes depresiones de la economía occidental, pero con un carácter permanente. La segunda lo ubica como una etapa previo al desarrollo industrial que más pronto o más tarde habrá de llegar a estos países. Para la tercera, el subdesarrollo es más bien un resultado negativo del desarrollo industrial de los países ricos. Causas del desarrollo. El crecimiento de la población. Las tasas de natalidad son muy elevadas, como corresponde a las condiciones de vida de una sociedad rural patriarcal. Esta natalidad va acompañada de un notable descenso de la mortalidad. En América Latina, las familias tienen una media de 4 hijos y en África de 5, pero estas cifras se ven superadas por países musulmanes, los cuales mantienen valores familiares tradicionales. La herencia del colonialismo. La mayoría de los países subdesarrollados son antiguas colonias. Las potencias europeas dominaron estos países y explotaron sistemáticamente sus recursos naturales en beneficio propio y a la vez que impidieron su desarrollo industrial para preservar así el mercado. Causas de la expansión colonial. El desarrollo de la Segunda Guerra Industrial llevó a los países industriales a buscar mercados donde lograr materias primas y recursos energéticos. Las colonias también eran lugares donde las metrópolis podían invertir favorablemente los capitales en obras públicas como ferrocarriles. La población europea experimentó un crecimiento pasando de 300 millones en 1870 a 400 millones en 1914. Ese excedente de la población encontró una salida en la emigración de las colonias. El desarrollo de los medios de transporte y nuevas vías de comunicación, consecuencias del colonialismo. Las metrópolis dominaron la vida política y administrativa de las colonias. La economía de las colonias se organizó en beneficio de las metrópolis sin atender a las necesidades de la población indígena. Se mejoraron los transportes como puertos, ferrocarriles, carreteras, pero solo con vistas a obtener más beneficios. Se introdujeron costumbres y formas de vida europeas, mientras que las indígenas fueron menos valoradas o despreciadas. Hubo aspectos positivos como la introducción de la medicina moderna y la eliminación de la esclavitud. ¿Qué es el neocolonialismo? Es el dominio económico que ejercen los países desarrollados sobre otros no desarrollados. Se trata de la nueva forma encubierta del colonialismo. Se le controlan sus mercados de producción de materia prima. Se les obliga a practicar un intercambio desigual en su perjuicio. Se produce una dependencia tecnológica de otros países. ¿Cuáles son los fundamentos del neocolonialismo? El neoliberalismo se basa en dos ideas. Una es la máxima defensa del mercado. Se defiende el poder que deben ejercerse las leyes del mercado.
La otra es su oposición al papel regulador del Estado. En la economía no debe intervenir el Estado. Balance de las políticas neoliberales a escala global. Actualmente el desempleo experimenta un aumento espectacular. Las diferencias entre ricos y pobres cada vez son mayores. Se practica la corrupción para conseguir sus objetivos. El intercambio desigual. Los países subdesarrollados necesitan importar productos industriales, especialmente maquinaria y tecnología. Los productos industriales aumentan de precio a medida que aumenta el costo de la mano de obra y de la técnica, mientras que los productos naturales mantienen precios bajos. El hambre en el mundo. Los países del norte consumen el 40% más de lo necesario y se ven afectados por enfermedades propias de la sobrealimentación. En los países del sur, según datos de la FAO y del Banco Mundial, unos 500 millones de personas, una de cada 10 personas del planeta, pasan por hambre e ingieren una cantidad de alimentos inferior a la mínima necesaria para conservar la salud y mantener el peso corporal. En muchos países del sur, la dieta se basa en solo alimento. En China, arroz, y el sudeste de Asia, maíz en gran parte de América Latina, trigo en Pakistán y Afganistán, mandioca en parte de América del Sur y sorgo en África. Los países industriales como China, India, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Malasia en Asia Oriental y Brasil, Chile y México en América Latina se han convertido en pequeños dragones. Los países menos adelantados son 50 países del África Negra, que son población de 500 millones de habitantes que forman el llamado Cuarto Mundo. Es el de los países más pobres del planeta. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, publicó un informe anual sobre esos países. Se caracterizan por tener una renta per cápita inferior a los $500, un peso relativo de la producción manufacturera en el PIB inferior al 10% y una tasa de alfabetismo de adultos inferior al 20 por el 100. Los países menos adelantados son ordenados de menor a mayor Producto Nacional por habitante y son Etiopía, Bangladesh, Nepal, Mozambique, Myanmar, la antigua Birmania, Tanzania, Sudán y Yemen. Los rasgos principales de sus economías son un nivel muy bajo de comercio exterior, una dependencia extrema de la venta al exterior, una falta de servicios en educación y salud, baja esperanza de vida al nacer y alta tasa de analfabetismo y elevada mortalidad. Muchos tienen alto riesgo a desastres naturales, tales como ciclones, terremotos y desertización. La situación de los países más pobres del mundo es que han recibido una ayuda del exterior insuficiente por las políticas interiores poco adaptadas a las necesidades más urgentes, por un marco internacional desfavorable, definido por los problemas de la deuda externa o la caída de las cotizaciones internacionales de los principales productos primarios. Los nuevos países industriales integran un grupo de países que han registrado en los últimos 40 años un crecimiento económico muy rápido, especialmente en el sector manufacturero. A este grupo comprende a los países de China continental, India, Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Singapur, Chile, Brasil y México. Factores del desarrollo de Corea del Sur y Taiwán. Una agricultura dinámica gracias a una reforma agraria que contribuyó a la industrialización. La ayuda estadounidense suministrada al ser países situados en la frontera de la Guerra Fría. Un Estado intervencionista en el sistema financiero, a la actividad exportadora y a la política industrial. La superación del subdesarrollo. Los principales objetivos de la planificación para alcanzar un desarrollo sostenido, señalados por los economistas Paul Barichov y Osvaldo Bunker, son controlar la expansión demográfica, fortalecer la agricultura. Estos países deben conseguir un grado de autoabastecimiento, con lo que limitaría su dependencia al exterior. El aumento de la producción debe conseguirse por medio de la introducción de nuevos métodos de explotación, una adecuada selección de semillas y de un capital mínimo para poder comenzar la nueva forma de agricultura.
proteger el mercado nacional frente a la importación, favorecer la industrialización, cuyos beneficios revierten en el propio país y no salgan del mismo, fomentar la integración entre naciones de la misma área geográfica, la deuda externa de los países del sur. Los países pobres constituyen un mercado muy favorable para las exportaciones de los países ricos. Las grandes empresas multinacionales invierten en algunos países del tercer mundo para aumentar sus ganancias, explotando materias primas y utilizando su abundante mano de obra barata. En 1970, los países con deuda externa debían en total 68.000 millones de dólares, pero al subir los intereses, a fines de los años 70, esa deuda subió hasta los 577.000 millones de dólares. En los años 80, los países no desarrollados pagaron 1.300.000 millones de dólares en concepto de intereses, pero los intereses habían alcanzado tal magnitud que la deuda se hizo impagable. Los países mejor situados actualmente son los países exportadores de petróleo de ingresos altos, porque han acumulado muchos petrodólares. Los productos por los que obtienen ingresos los países no desarrollados son materias primas cuyos precios no suben, sino que mantienen o bajan. Cuando sube el dólar, también suben los ingresos que deben pagar los países endeudados. Consecuencias de la deuda externa: reducción de los gastos sociales en educación y salud en los países deudores, cierre de las empresas locales que no pueden competir con las empresas multinacionales extranjeras, reducción de las inversiones extranjeras por la inestabilidad económica de estos países. La explotación indiscriminada de los recursos naturales en estos países ocasionan un deterioro de su medio ambiente. Agricultura se especializa en monocultivo para la exportación. Emigración de jóvenes hacia los países desarrollados.